A continuación, Cuida tu Corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu Corazón. Amables televidentes, bienvenidos a su programa semanal Cuida tu Corazón. En programas anteriores hemos tratado de unir al corazón con ciertos órganos que son los que se favorecen o se afectan en relación a la buena función o mala función de uno de ellos. Si bien es cierto, el corazón es el encargado de mantener toda la circulación de la sangre, sea esta sangre venosa o sea sangre arterial, él depende también de otros órganos. Habíamos conversado nosotros de la tiroides, de cómo la tiroides influenciaba el funcionamiento del corazón y cómo un mal funcionamiento de la tiroides podía llevarnos a una alteración severa de la función del corazón. Sea esto un hipotiroidismo, que es hipodisminución de la función del corazón, o hipertiroidismo, que es el aumento de la función del corazón al secretar hormonas en exceso que también van a traer como consecuencia problemas de tipo de salud en relación al corazón. También habíamos conversado del riñón. El riñón es ese órgano que a veces lo independizamos del corazón, tiene una relación estrecha, tiene una relación muy cercana a lo que es la función del corazón. Habíamos dicho que el riñón es el órgano que es encargado de el manejo, la distribución de los líquidos, de los fluidos de nuestro cuerpo, y la mala función del riñón trae como consecuencia unos cambios severos, unas alteraciones extremadamente graves que pueden llevar a la muerte. La disfunción renal, la insuficiencia renal, como primera manifestación tiene un aumento de la presión arterial. La presión arterial tiene muchísima relación con el riñón, debido a que un mal funcionamiento del riñón puede hacer que nuestra presión arterial llegue a valores casi incontrolables y sea necesario no solamente medicación, sino lo que ustedes deben haber escuchado, la diálisis, que es la circulación de la sangre a través de unas máquinas. Esas máquinas van a cumplir la función del riñón y el paciente tiene que generalmente hacerse 2 o 3 veces a la semana, esto para limpiar la sangre, para hacer que la sangre fluya con una característica normal, o sea que ha eliminado todos aquellos tóxicos que normalmente se eliminan a través del riñón. Entonces, al quedarse circulando, nuestro organismo se intoxica y lógicamente puede llegar a la muerte. Pero ahora vamos a hablar del órgano vecino del corazón. Si podemos poner la primera diapositiva, por favor. Fíjense ustedes el sistema circulatorio. Ustedes están viendo ahí, en la parte superior, los 2 pulmones. En blanco. Ven en azul todo lo que se llama la circulación venosa. ¿Ya? ¿Qué es la circulación venosa? Una vez que nuestro organismo recibe la sangre con los nutrientes, con el oxígeno y todo lo demás, los tejidos lo utilizan,
se la van a devolver al corazón. Fíjense, ahí dice retorno venoso, ¿ya? El retorno venoso sistémico, que son las venas cava superior y la vena cava inferior, son aquellas que se traen toda la sangre que ya ha sido utilizada por el cuerpo, sangre que tiene bajo contenido de oxígeno, y lo único que hacen es entregársela al corazón para que el corazón se la envíe a través de la arteria pulmonar a los pulmones, para que el pulmón, como estamos viendo allí en rojo, lo que ven ustedes que dice como circulación menor, esa circulación menor es la circulación del pulmón. La circulación del pulmón tiene una presión mucho más baja que la presión arterial, la que vemos ahí nosotros que dice arteria aorta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y es lo que vamos a tratar de explicar en el programa de hoy, cómo estas alteraciones de la circulación a nivel pulmonar o a nivel cardíaco van a traer como consecuencia la enfermedad o la lesión de cualquiera de estos dos órganos, sea bien de los pulmones o sea bien del corazón. Entonces vemos que esa circulación menor, eso que ya ven que la sangre ya se transformó en rojo, rojo significa que tiene más concentración de oxígeno y se la devuelve al corazón. Se la devuelve a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, a través de la válvula mitral, la pasa a ventrículo izquierdo, y este ventrículo izquierdo, haciendo de bomba, lo manda a circulación a través de la arteria aorta. La arteria aorta es la arteria principal de nuestro cuerpo, es la arteria más grande que tenemos. ¿Por qué? Porque ella se va bifurcando o se va dividiendo de acuerdo a la necesidad a nivel de nuestro cuello. Tenemos el tronco brachiocefálico, tenemos la carótida primitiva izquierda, la subclavia izquierda, que van a dar irrigación a todo lo que es nuestro cerebro. De ahí, lógicamente, el momento que empieza a bajar a través de nuestro tórax, va a ir dando circulación arterial a todos los órganos que se encuentren al paso, a nivel de la tiroides, a nivel de los pulmones, a nivel de abdomen, a nivel de miembros inferiores, que es lo que se denomina la circulación mayor. Aquí podemos ver nosotros la gran importancia que tienen los pulmones en relación a lo que es el sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque si hay problema a nivel de los pulmones, lógicamente esto va a repercutir directamente sobre el corazón. Y no solamente sobre el corazón, va a repercutir sobre muchísimos de los órganos que tenemos en nuestro sistema, en nuestro cuerpo. Así es que pasemos a la siguiente, por favor. El 19 de noviembre es el Día Mundial de la EPOC, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Esta EPOC en muchos de los casos es causada por nosotros. Es causada ¿por qué? Porque el predominante en el EPOC, el causante de esta lesión tan severa, tan maligna, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en un 80 o 90% está dada en los pacientes fumadores. En décadas anteriores veíamos nosotros que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica también estaba dada en mayor incidencia en mujeres. ¿Y por qué? Porque si ustedes recuerdan, amables televidentes, las mujeres cocinaban con leña. Y si han tenido ustedes oportunidad de ver en las chozas, la choza de la cocina es una choza ya negra de tanto humo que se producía, tanto smog. Y esto era el equivalente a ser una persona fumadora, ¿ya? Entonces las mujeres que cocinaban en esas cocinas cerradas, sin ventilación, con mucho humo, hacían también enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Puede aparecer en dos formas los trastornos diferentes.
Enfisema. ¿Qué es el enfisema? Es cuando el alvéolo, aquel saquito, aquel saco en donde se recibe el oxígeno y lo transporta a las arterias, se daña. Entonces se rompe, el pulmón se vuelve un pulmón grande, un pulmón muy inflado, pero sin función. Y lógicamente esto va a dar problemas a la oxigenación de la sangre. Y son aquellos pacientes que uno los ve respirando con mucha dificultad, pacientes que son dependientes de oxígeno. Pero puede existir la bronquitis crónica, ¿no? Que son aumento de las glándulas, estas glándulas que secretan la flema, y nosotros los identificamos como esos pacientes tosedores crónicos, que están todo el tiempo movilizando secreción, movilizando flema. Entonces, estas bronquitis crónicas también pueden tener relación con procesos de lesiones a nivel pulmonar por procesos inflamatorios frecuentes, y lógicamente van a causar un deterioro en la función. Fíjense lo que dice: toda persona de más de 40 años fumadora o exfumadora debería realizarse una espirometría al año. ¿Qué es la espirometría? La espirometría es un examen sumamente fácil, no es nada invasivo, en donde se le coloca una boquilla con un aparato, se le pide al paciente que inspire profundamente, que sople con la mayor fuerza posible, y eso va a dar unas ondas en donde será interpretada por el especialista, por el neumólogo. El neumólogo va a ver si ese paciente tiene un proceso obstructivo o restrictivo debido, como hablábamos hace un momento, al consumo de cigarrillo o estar expuestos a contaminantes. Estos contaminantes también podemos encontrarnos nosotros en los policías. En las personas que trabajan en los peajes, que cada que paso por un peaje siempre le digo a la persona: use mascarilla. ¿Por qué? Porque fíjense que el auto se detiene y acelera. En ese momento de acelerar le está eliminando aquel monóxido de carbono, pero en cantidades increíbles, que puede causar daño a nivel del pulmón. Igual, esto sucede con personas que trabajan en telares, personas que trabajan picando piedra. Los picapedreros tienen un problema que se llama silicosis. La silicosis es porque ese polvito de la piedra se va al pulmón, daña al pulmón, convierte al pulmón en un órgano duro, en un órgano rígido, que pierde totalmente su función y que lógicamente va a causar un daño posterior a nivel del corazón. La siguiente, por favor. Miren qué es lo que está pasando con ese paciente. Esa es una radiografía de tórax en donde todo lo que ven ustedes en el centro, en blanco, está dado por la aorta y está dado por el corazón. Pero lo que se encuentra lateralmente, que ustedes ven ahí como un árbol, esos son los pulmones. Pulmón izquierdo y pulmón derecho. Ese pulmón, eso se denomina un patrón de tórax sucio. Ese pulmón es característico de una persona que ha recibido una ofensa a nivel de su pulmón durante muchos años. Lo más probable, un paciente fumador. Los espacios intercostales están abiertos, hay una mala perfusión, una serie de cosas que nos dicen a nosotros: este es un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este es un paciente con un patrón de tórax sucio y que lógicamente con el paso del tiempo va a dañar al corazón. Podemos ver la siguiente, por favor. Cor pulmonale. Cor pulmonare es el término corazón o cardiopatía pulmonar que se refiere a la presencia de una ventrículomegalia derecha,
es consecuencia de alguna enfermedad cardíaca o pulmonar primaria. Si es tan amable de enfocarme acá la imagen del corazón. Fíjense, tenemos el corazón, ¿verdad? El corazón está llegando a través de la vena cava inferior y de la vena cava superior, que la vemos nosotros aquí en este color medio azul, medio morado. Llega a aurícula izquierda, aurícula derecha. En la aurícula derecha, ¿sí?, pasa a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho. De ahí sale a través de la arteria pulmonar hacia ambos pulmones para oxigenarse. Regresa a las venas pulmonares, que las vemos aquí en rosadito, ¿ya? Son las únicas venas que tienen sangre arterial, y estas se encargan a nivel de la aurícula izquierda de pasarla a través de la mitral al ventrículo izquierdo, y él a través de la aorta, que vemos aquí en rojo, manda toda la sangre oxigenada. Pero ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente, que el ventrículo derecho no es un ventrículo hecho para manejar una presión alta. Y entonces, como los pulmones no le ofrecen resistencia al flujo de sangre, la presión pulmonar es muy poquita, ¿ya? Cuando hay una lesión a nivel de los pulmones, aumenta la presión a nivel de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar lógicamente se refleja a nivel del ventrículo derecho. Como el ventrículo derecho no está hecho para manejar presión, crece. Igual la aurícula derecha. Y esto va a causar una insuficiencia cardíaca derecha. Y esto es lo que nosotros conocemos como un cor pulmonar. O sea, un daño del corazón causado por un daño del pulmón. Podemos volver a la diapositiva, por favor. Exacto. Entonces, la hipertensión pulmonar es la causa más común, y en una etapa avanzada se presenta insuficiencia cardíaca derecha. Para diagnosticar la hipertensión pulmonar, el método más preciso es el ecocardiograma. Con el ecocardiograma nosotros vemos, ¿sí?, cuál es la presión que se está ejerciendo sobre las arterias pulmonares, ¿sí?, la presión a nivel del pulmón. Si esta presión está aumentada, ya nosotros debemos plantear la posibilidad de que el corazón derecho se pueda dañar y causar una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Por qué? Porque lo que les decía, que esto hace que ese ventrículo derecho crezca, pero al crecer no significa que va a ser mejor, va a ser peor su función, y esto va a llevar como consecuencia que el paciente tenga una vida muy limitada, que requiera posiblemente oxígeno permanente, que requiera medicación, que requiera una serie de ayuda, soporte para tratar de llevar una vida relativamente buena. Podemos ver la siguiente, por favor. Miren ustedes, ahí dice ventrículo derecho. No es ventrículo derecho, es aurícula derecha, ¿ya? Hay un error ahí donde ustedes ven en la parte derecha de su televisor, dice ventrículo derecho. No, es aurícula derecha. La aurícula derecha, la válvula tricúspide, y ven el ventrículo derecho grande, como abultado, ¿ya? El ventrículo derecho es más bien pequeño, es un ventrículo más pequeño que el ventrículo izquierdo. Entonces, el verlo crecido hace que pierda totalmente su función. En cambio, a la derecha, ustedes van a ver, ahí sí dice bien dilatación de la aurícula, es la aurícula derecha, ¿sí? Y el ventrículo derecho no es estrechamiento, sino el ventrículo derecho se engrosa, tratando de compensar, tratando de contraerse con más fuerza para vencer esa presión pulmonar, pero termina convirtiéndose en lo que vemos en la otra imagen, en un ventrículo grande, pero
que no funciona. La siguiente diapositiva, por favor. Cardiopatías congénitas. Hay pacientes con cardiopatías congénitas cianóticas, son aquellos pacientes moraditos desde su nacimiento. Eso significa que hay un cortocircuito entre las cavidades derechas y las cavidades izquierdas que hacen que se mezcle la sangre no oxigenada con la sangre oxigenada. Las más graves, la tetralogía de Fallot, la atresia de la válvula pulmonar, ventrículo único, atresia tricuspidia con estenosis pulmonar. Todos estos van a dar, lógicamente, lesiones muy importantes que en ocasiones requieren la cirugía al momento del nacimiento. La siguiente, por favor. Entonces, fíjense, existen también una patología que tenemos que tenerla muy en cuenta. Esto puede ser originado en ocasiones por el consumo de terapia de reemplazo hormonal en las mujercitas. Estas terapias de reemplazo hormonal o la utilización de anticonceptivos pueden causar un aumento de la coagulación a nivel de la sangre, formar coágulos, formar trombos que se pueden ir al pulmón y dar lo que se denomina una tromboembolia pulmonar. Coágulos que se van al pulmón, aumentan la presión del pulmón, no permiten que el pulmón funcione normalmente, aumenta la presión a nivel del corazón hasta que el ventrículo fleja. El ventrículo derecho no está hecho para manejar presión, entonces si es sometido a un cambio de presión aguda, fleja, deja de funcionar, trayendo como consecuencia cosas muy graves que inclusive pueden llevar a la muerte. Esto se presenta también en las personas obesas, las personas que tienen varices, las personas con alteración del sistema venoso o alteración de la coagulación, que tienden a producir trombos que se van al pulmón, causando lo que se llama la tromboembolia pulmonar. Esto también se puede ver en pacientes que han sido operados de pelvis, pacientes que han tenido fractura ósea, pacientes con cirugía traumato-ortopédica a nivel de miembros inferiores, que lógicamente los cirujanos como profesionales muy acuciosos siempre utilizan medicación que previene la formación de coágulos, y esto va a prevenir la formación de trombos que viajen al pulmón y que el paciente pueda tener una complicación mucho más severa. Entonces ya podemos ver, amables televidentes, esa estrecha relación que existe entre el pulmón y el corazón. De alguna manera, pacientes fumadores deberían realizarse un chequeo cardiológico, o pacientes con problemas de tipo vascular periférico a nivel de miembros inferiores deben realizarse chequeos cardiológicos para ver si no hay alguna afectación, al igual que los pacientes fumadores. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón, con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón.